Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta webinar nuevamente de diagnóstico sindrómico el día de hoy con el tema de sepsis. Los saluda Ryan Anderson y Marta Benavides de BioFire y Biomería respectivamente. El día de hoy nuestra conferencia es sobre el uso del panel FilmArray BCID para identificación de hemocultivos positivos como clave en el diagnóstico para toma de decisiones clínicas de manera oportuna. Hoy nos acompaña desde Argentina el profesor Rolando Zuluaga, a quien le doy la más cordial bienvenida y él se presentará a sí mismo. La dinámica ustedes ya la conocen, tenemos 45 minutos de plática, les vamos agradeciendo, nos envíen sus preguntas durante la charla a través del chat y al final tendremos el tiempo para poder contestar las dudas que tengan. Doy paso al profesor Zuluaga. Rolando, bienvenido, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, quiero realmente resaltar la importancia del panel de FilmArray con respecto a la detección de las bacteriemias. Por eso agradezco profundamente a todos los que se han unido a esta Webex para escuchar esta conferencia, porque realmente creo que es una de las herramientas más importantes con las que hoy en día se cuenta para manejar al paciente con sepsis. Profesor, discúlpeme, ¿puede compartir su pantalla? No me aparece el botón de compartir pantalla. Dele Quick Start y le... ¿Sí? O denos un minuto, entonces la ponemos desde aquí. Porque no estamos todavía mostrando su contenido. Sí, no estoy viendo el botón de compartir. Si usted va a la primera pestaña donde dice Quick Start, okay. Al lado, ahí ya le aparece Share Screen. Perfecto, ya estamos. Ya, perfecto. Muchas gracias, disculpe. Bueno, entonces, como les decía, vamos a tratar de explicar rápidamente en estos 45 minutos cuál es el impacto clínico de utilizar el panel BCID de FilmArray en el diagnóstico de pacientes con bacteremia y sepsis. Y vuelvo a insistir, les agradezco mucho a todos aquellos que se han conectado para escuchar esta presentación. Lo primero que vamos a hacer es mostrar algunos números que impactan y mucho. 19 millones de casos por año de sepsis, con una muerte por segundo, con una incidencia que es variable y que depende del país o de la publicación, pero que está entre 80 a 370 por 100.000 habitantes, con 3 a 6 episodios de bacteremia por cada 1.000 admisiones y un episodio de bacteremia por 1.000 días de admisiones. Son números que realmente impactan. Con una mortalidad que va del 10 al 50% dependiendo de varios factores, como por ejemplo, si el paciente tiene shock séptico o no, si recibió tratamiento adecuado, si se hizo control de foco de la enfermedad de base, etc. Pero en este contexto, la terapia inicial inadecuada realmente juega un rol crítico porque se relaciona con un aumento significativo de la mortalidad y una disminución de 5 veces en la sobrevida. Pero no solamente esto, los costos son impresionantes, 14.6 billones de dólares en Estados Unidos en el 2008 a 23 billones recientemente, con un costo por episodio que va de casi 8.000 a 40.000 dólares. Es interesante también tener en cuenta, antes de avanzar, las siguientes definiciones actuales. Sepsis es la disfunción de órganos que compromete la vida y que es causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. En tanto que shock séptico, la peor circunstancia, es cuando tenemos un paciente con anormalidades circulatorias, metabólicas, celulares, lo suficientemente graves como para incrementar la mortalidad.
y hay una necesidad sostenida de vasopresores para mantener la presión arterial por arriba de 65 milímetros de mercurio y niveles sanguíneos de lactato mayores de 2 milimolar por litro. Las anteriores definiciones de SIDS y de sepsis severas hoy están anuladas por su inespecificidad, son obsoletas. En esta diapositiva podemos ver que es mucho más frecuente la sepsis que el shock séptico, pero realmente cuando hablamos de shock séptico, la mortalidad es tremendamente elevada. Y esta es otra diapositiva muy importante, donde claramente podemos ver que los pacientes con tratamiento inicial adecuado tienen una mortalidad significativamente menor que aquellos que tienen un tratamiento inicial inadecuado. Es decir, es crítico empezar con el tratamiento adecuado en cuanto al antibiótico útil para ese germen en dosis, forma de administración adecuadas, que cumplan con los parámetros de PKPD. En este trabajo de MISEC, con los bacilos gram negativos particularmente, sean enterobacterias, acinetobacter o pseudomonas aeruginosa, observamos lo mismo, un incremento en la mortalidad significativo cuando el tratamiento inicial es inadecuado. Nos podemos preguntar cuál es la magnitud del tratamiento inicial inadecuado, y este es un trabajo de TABA en 162 terapias intensivas, 24 países, 1.156 pacientes, con casi la mitad de los aislamientos multiresistentes. Una mortalidad del 36%, pero fíjense ustedes que solo la mitad prácticamente de los pacientes recibía tratamiento adecuado inicial. Y este porcentaje de tratamiento inadecuado era alto independientemente de la familia de antibiótico analizada. Y el famoso trabajo de Kumar, publicado en Critical Care del 2006, donde analizando el subset de pacientes con shock séptico, podemos ver lo siguiente. Desde el momento cero del shock séptico, en barras amarillas ustedes tienen el porcentaje acumulado de pacientes que recibiría tratamiento adecuado. Y a las 36 horas parecería que estamos geniales, ¿no? Todos recibirían tratamiento adecuado. Lamentablemente las barras rojas indican el porcentaje acumulado de sobrevida, de tal manera que en ese momento solo tenemos un 8% de sobrevida, con un incremento de 7.6% de muerte por hora. Es realmente crítico acertar en las primeras horas con el tratamiento adecuado. Más aún, este trabajo de French demuestra que más del 40% de los pacientes internados en terapia intensiva de Europa y Australasia tienen diagnóstico clínico de sepsis, pero fíjense ustedes que tan solo 58% tienen cultivos positivos. Y esto da pie realmente a la biología molecular, a una nueva era en el diagnóstico microbiológico para cubrir este gap. Pero ¿qué pasa desde el momento cero que tenemos un paciente con sepsis? Lo más relevante de todo, sin ninguna duda, la decisión clínica del médico responsable, sostenida en las estadísticas, en el conocimiento de la epidemiología local. Es fundamental tener estadísticas confiables para el correcto diseño del tratamiento empírico. También la procalcitonina puede jugar un rol importante, sobre todo ayudando a decidir la duración del tratamiento. Con los hemocultivos tradicionales, manuales, realmente tomando el hemocultivo el día 1 de la sepsis, un 70% se positivizará el otro día y se podrá disponer de la coloración de Gram para un primer ajuste del antibiótico. El día 3 se tienen las colonias aisladas y el día 4 la identificación y la resistencia. Esto es impecable desde el punto de vista microbiológico. Desde el punto de vista de las curvas de Kumar, estos son los que quedaron vivos. Es absolutamente inútil.
Con los hemocultivos automatizados, con una mediana de 12 a 14 horas para tener positivización, si además se le agrega identificación y sensibilidad directa del frasco, como sugieren, por ejemplo, las guías del SAINT españolas, y como está estudiando Leucas, y como también hay innumerables publicaciones que lo avalan para bacilos gram negativos, para cocos gram positivos no anda bien. Con Vitek en 8 horas más, un total de 20-22 horas, se puede tener un antibiograma en términos de zinc, que se confirmará luego con las colonias. Y también hoy en día se pueden hacer otras metodologías, como por ejemplo espectrometría de masa. Y empezamos a tener mayor impacto en la decisión clínica. Pero ¿qué pasa si además, a partir de un hemocultivo positivo, en tan solo una hora, podemos determinar a más del 90% de los microorganismos que producen bacteremia y a los genes de resistencia que más frecuentemente se asocian con fracaso terapéutico? Entonces, realmente empezamos a llevar la realidad a las primeras horas del gráfico de Kumar, y la microbiología empieza a tener sentido clínico para el paciente séptico. El equipo de FilmArray realmente es un equipo muy fácil de acomodar en el laboratorio. La preparación a partir del hemocultivo positivo lleva tan solo de 2 a 3 minutos, es muy sencilla, y en una hora, tan solo en una hora, contamos con los resultados. El panel es muy completo, incluye enterococos que engloban a las especies clínicamente relevantes, Listeria monocitógenes, Staphylococcus y Staphylococcus coagulasa negativos, Streptococo grupo A, grupo B, neumococo, y el resto de los estreptococos quedan identificados como Streptococcus sp. Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter omani, Haemophilus meningo, las enterobacterias más relevantes, las 5 especies de cándida que representan el 95% de las fungemias, la detección además de estos 24 gérmenes de 3 mecanismos de resistencia críticos que son la meticilina resistencia, MEC-A, Van-A-Van-B y KPC. Hoy un gravísimo problema en la ciudad de Buenos Aires. Este pouch contiene todos los reactivos para la prueba, de tal forma que en este primer compartimiento ocurre una lisis mecánica y liberación de los ácidos nucleicos que se unen a unas cabezas magnéticas, se hace un lavado con buffer y luego hay una primer PCR. Estos productos de esta primer PCR se diluyen 1 en 100 y hay una segunda PCR dirigida contra los genes que nos interesan. Y en este aspecto no voy a entrar mucho en detalle con respecto a los genes incluidos, pero basta decir que tenemos los genes para los gram positivos, para los gram negativos, para las levaduras y los 3 genes de resistencia más importantes. Además, por supuesto, están incluidos los genes específicos de especie con respecto a los gérmenes incluidos en la base de datos. Lo relevante es que el 88 al 91% de las bacteremias globales están cubiertas por este panel. Pero este es un dato conservador, como voy a mostrar a posteriori. ¿Qué ocurre en el naval? Si vamos a las bacteremias de la comunidad en mi hospital, en el hospital naval, realmente estamos perfectamente cubiertos con el panel de FilmArray. Y con respecto a las bacteremias nosocomiales, como ustedes pueden ver, también tenemos a todos los gérmenes incluidos en el panel BCID. Este es un algoritmo de uso del panel BCID que hemos establecido con un consenso entre microbiólogos e infectólogos en la Argentina y que estamos usando hoy en día en el naval. Sin duda lo hacemos para pacientes con shock séptico, para pacientes neutropénicos febriles, en el caso de bacilos gram negativos y de levaduras porque raramente son contaminantes, y también le voy a agregar un caso más que son las bacterias polimicrobianas. En tanto que cuando se ven cocos gram positivos en racimo, hay un fuerte filtro infectológico
teniendo en cuenta los factores de riesgo, la enfermedad de base y el diagnóstico del paciente para hacer un uso optimizado de los costos y evitar usarlos con contaminantes. ¿Cuál es la evidencia actual acerca de la performance? Este es uno de los primeros trabajos, el de Altun, que logra una detección global del 91,6% sobre 167 gérmenes. Ok, no está nada mal el 91,6%, pero si entramos en detalle al trabajo de Altun, en realidad ustedes pueden ver que la detección estuvo entre el 97 al 100% de los gérmenes incluidos en la base de datos. Solamente estuvo en el orden del 90% para streptovíridos y enterococos, pero el resto de los gérmenes entre un 97 a un 100%. Es decir, que en realidad las fallas estuvieron en gérmenes más inusuales que no están en la base de datos. Este es otro trabajo, el de Salimnia, tal vez el trabajo publicado con un mayor N, 2207 mocutivos positivos, detección global del 88%. Pero, nuevamente, para los gérmenes que estaban incluidos en el panel, la detección estuvo entre el 98 al 97%, con una sensibilidad y especificidad del 100% para KPC y para la resistencia a vancomicina, con un 98% para meticilina resistencia. Acá podemos ver con los mecanismos de resistencia, particularmente el rendimiento realmente espectacular para estafilococos, el excelente rendimiento para la detección de Van A, Van B con enterococos y la excelente performance para KPC. Otro trabajo de Shane en pacientes pediátricos llega a las mismas conclusiones. Detección global del 89%, pero para los gérmenes incluidos en la base de datos del 96%, con un 100% de detección de meticilina resistencia. Y otros trabajos como el de Southern, el de Blaschke, en realidad llegan a los mismos resultados. O sea que realmente la evidencia hoy publicada sobre la performance es realmente más que buena. ¿Qué pasa con el costo-beneficio? Este es un trabajo de Southern donde incorporando los datos de FilmArray a un programa de antimicrobial stewardship realmente llega a cambios terapéuticos muy importantes. Por ejemplo, evitar el tratamiento de contaminantes al discriminar rápidamente Staphylococcus de Staphylococcus negativos. Decidir rápidamente entre vancomicina o cefazolina al establecer si el Staphylococcus era meticilino sensible o no. Decidir el uso del Linezolid si estábamos en presencia de un enterococo resistente a banco, o incluso decidir entre cefalosporinas, carbapenemes, antifúngicos, lo que no es un dato menor, o incluso el simple uso de penicilina en el caso de documentar estreptococos beta-hemolíticos. Este trabajo de Banerjee también es muy interesante y en comparación con el grupo control, por supuesto, llevaba a un tiempo significativamente menor para el resultado, pero además llevaba un incremento en el uso apropiado de cefazolina o napsilina porque disminuía el tratamiento innecesario con vancomicina de los Staphylococcus metisensibles. Y también disminuía el tratamiento innecesario de los contaminantes en forma mucho más rápida. Finalmente, llevaba una escalamiento o desescalamiento mucho más rápido que el grupo control. El trabajo de Joe Pardo, 252 pacientes en el grupo control versus 84 manejados con el panel BCID, la identificación rápida de coagulasa negativos llevaba a menor tiempo de internación, reducción de costos, $30,000 cada 100 pacientes con Staphylococcus negativos, menor tiempo de tratamiento con vancomicina de los contaminantes, menor tiempo de tratamiento con vancomicina de los Staphylococcus metisensibles,
y también menor tiempo para la terapia activa contra Enterococcus bancoer. Este trabajo de Mesacar, realizado en el Hospital de Niños en Colorado, analiza 100 casos post-intervención con FilmArray versus 200 pre-intervención y llega a la conclusión de que hay una reducción en el tiempo óptimo para antibiótico y en el tiempo de tratamiento óptimo para bacterias verdaderas usando FilmArray, reducción de antibióticos innecesarios de los contaminantes y cambios significativos en el manejo del paciente, 36% de desescalamiento, 17% de escalamiento. Acá pueden ver ustedes los resultados del trabajo de Mesacar con respecto a lo que mencioné previamente. Otro trabajo, el de McBain, analiza 783 pacientes con hemocultivos positivos. Un grupo control manejado con microbiología convencional, un grupo con microbiología convencional más antimicrobial stewardship y un grupo con antimicrobial stewardship y FilmArray. ¿Cuáles son las conclusiones? Un tiempo de identificación significativamente más corto en el grupo con BCID, con FilmArray. Un tiempo significativamente menor para la terapia efectiva con el panel BCID versus el grupo control o el grupo con AST más microbiología convencional. Y además, el grupo manejado con FilmArray y el grupo manejado con antimicrobial stewardship y técnicas convencionales tenía mayor porcentaje de desescalamiento, pero el tiempo de desescalamiento con FilmArray y antimicrobial stewardship era significativamente más corto que el tiempo de desescalamiento con técnicas convencionales más antimicrobial stewardship. No hubo diferencias en mortalidad, en tiempo de estadías ni en costos en este trabajo. Acá pueden ver un poco los resultados que mencioné, no voy a ser reiterativo, solamente para mostrar el trabajo original, nuevamente. Este es un caso de una señora de 50 años, neutropénica febril, que tiene colocado un catéter venoso central y que se presenta con 2 hemocultivos positivos. En una hora sabíamos que se trataba de Staphylococcus y que era una cepa meticilino sensible porque no tenía GMK. ¿Cuál es la importancia de este resultado de FilmArray? Evitar el uso innecesario de vancomicina, menor nefrotoxicidad, menor costo, menor presión de selección de cepas resistentes y además mayor bactericidia y eficacia clínica contra Staphylococcus meticilino sensibles con céfalos de primera o nafcilina. No son ventajas menores. Este es el caso de un señor de 75 años internado en terapia intensiva con una ACV, se presenta con neumonía asociada a respirador y sepsis y tiene 2 de 2 hemocultivos positivos con Klebsiella pneumoniae que tiene KPC. ¿Cuál es la importancia de este resultado obtenido en una hora y comunicado inmediatamente? Que lleva a la modificación de la administración de carbapenems a dosis máxima de 2 gramos cada 8 horas en infusión prolongada, sumado al tratamiento combinado con colistin con dosis de carga. Realmente son cambios terapéuticos, insisto, muy importantes. Y acá pueden ver en esta revisión de su OLX, donde el tratamiento con carbapenems combinado es el esquema que se asocia con menor porcentaje de falla terapéutica en las bacterias por enterobacterias con KPC. Entonces realmente es crítico esta determinación desde el mismo comienzo. ¿Qué pasa si se observan cocos gram negativos en un hemocultivo? ¿De qué estamos hablando? ¿De un meningococo o de un Acinetobacter baumannii? Por supuesto, hay que analizar el contexto del paciente, los factores de riesgo, la enfermedad de base, el diagnóstico, dónde adquirió la infección. Pero si yo puedo fundamentar la identificación en tan solo una hora, va a llevar a un cambio terapéutico abismal. No es lo mismo, como ustedes bien saben, tratamiento de
un Acinetobacter baumani que el de un meningococo. Y además, en el caso de detectar un meningococo, no solamente optimizaríamos el tratamiento, sino que llevaríamos al tratamiento de los contactos. No es lo mismo tener este paciente que viene con sepsis y tal vez meningitis de la comunidad con más de 100 petequias que tener este paciente en terapia intensiva con catéteres venosos centrales, asistencia respiratoria mecánica, sondeo vesical. En estos dos contextos ver diplococos gram negativos es muy diferente. ¿Y qué pasa con las levaduras? ¿Cuál es la importancia de determinar a nivel de especie de qué levadura estamos hablando y cuál es la performance de FilmArray? Cuando yo tengo un paciente con catéter venoso central, antibióticos de amplio espectro, cirugía digestivo abdominal o es un neutropénico febril, ¿realmente es suficiente para el médico que el laboratorio informe levaduras o informe Candida STP? Definitivamente no lo es. Entonces, con FilmArray en una hora, claramente se puede separar a Candida krusei, que es intrínsecamente resistente a los azólicos, a Candida glabrata, que adquiere fácilmente la resistencia a los azólicos, de Candida albicans tropicalis y parasidosis, que a priori son sensibles. Entonces, en este grupo no quedará más remedio que ir a anfotericina B o a quinocandinas, en tanto que en este grupo se podría recurrir a fluconazol si el paciente no tiene contraindicaciones para recibirlo, si no lo recibió previamente o si no es neutropénico, podría recibir fluconazol. Por supuesto que esto queda a la confirmación de la sensibilidad de la cepa. Este es un señor de 70 años con peritonitis postquirúrgica y sepsis que se presenta con 2 de 2 hemocultivos positivos. Y en una hora sabíamos que se trataba de Candida albicans. Esto llevó al tratamiento antifúngico inmediato con fluconazol, pero si hubiera tenido factores que contraindicaran su uso, como el uso previo, posiblemente hubiéramos usado anfotericina B liposomal o equinocandinas. ¿Cuál es la relevancia de empezar desde el comienzo con el tratamiento antifúngico adecuado? Fíjense cómo la mortalidad del tratamiento inicial inadecuado de la fungemia se dispara. Es decir, tenemos que corregir o acertar con este tratamiento desde las primeras horas. ¿Cuál es la evidencia sobre la performance? Volvamos al trabajo de Salimnia, donde podemos ver que la sensibilidad para la detección de estas 5 especies es del 99% y la especificidad prácticamente está en el 100%. Con respecto a las técnicas moleculares, entonces, uno se podría plantear la disyuntiva de usar una estrategia basada en la búsqueda de un germen. Por ejemplo, Staphylococcus metier. Es válida, sí, es válida, pero desde el punto de vista de impacto clínico es mucho más útil usar una estrategia sindrómica con PCR múltiple, porque esto ha demostrado incrementar la detección de bacteriemias polimicrobianas. ¿Cuál es la importancia de las bacteriemias polimicrobianas? En algunas series la mortalidad a 28 días se incrementa, se asocia con mayor estadía hospitalaria, con mayor severidad, mayor duración del cuadro, mayor modificación del esquema antibiótico. Este es un señor de 70 años, poliescarado, con hipertermia de 39 grados, que tiene 2 de 3 hemocultivos positivos. ¿Qué se detecta con FilmArray? Enterococos, estafilococo coagulasa negativo, también se detecta Proteus, se detecta Pseudomonas aeruginosa, y entonces uno podría plantearse tantos gérmenes en el hemocultivo, ¿no será este resultado dudoso? Con respecto a la microbiología convencional, uno se planteaba aislar hasta 2, tal vez 3 gérmenes en un hemocultivo, y empieza a dudar de estos resultados, ¿no? Pero piensen en la base, un paciente poliescarado. Tiene todo el derecho a tener una bacteriemia polimicrobiana y ¿por qué limitarse a 2 gérmenes? De hecho, a los 5 días
con reaislamientos y pérdida de tiempo, terminamos prácticamente aislando a todos los gérmenes que FilmArray nos había dicho en 1 hora. Este es otro caso de un señor de 40 años con meningitis asociada a Shandt. Ustedes saben que la bacteremia asociada a Shandt ventriculoperitoneal tiene un bajo porcentaje de hemocultivos positivos, ya un 15%, pero este paciente tuvo hemocultivos positivos. Y generalmente estas bacteremias son monomicrobianas. Este paciente tuvo 2 hemocultivos positivos y detectamos con FilmArray Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Cuando subcultivamos los frascos, vimos esto. Acá no hay una sola colonia de Pseudomonas. Es decir, podríamos plantearnos de que el resultado de FilmArray estaba equivocado. Sin embargo, somos un poco obsesivos en el Hospital Naval y entonces esta cepa de Klebsiella era sensible a trimetoprim sulfa. Volvimos a replicar los frascos de hemocultivos poniendo discos de antibióticos de trimetoprim sulfa, para la cual la Klebsiella es sensible, pero la Pseudomonas presenta resistencia natural. Y fíjense lo que pasó. ¿Qué apareció? Dentro de los halos apareció la Pseudomonas aeruginosa. Después lo reaislamos y encontramos a la cepa de Pseudomonas aeruginosa. Tardamos 3 o 4 días y FilmArray tenía razón desde el principio. Por supuesto, esto ya había llevado a un cambio terapéutico con el agregado de un antipseudomonal. Esto es muy parecido a lo que publica Timbrook, donde en un paciente donde se esperaba una bacteremia monomicrobiana terminan detectando y aislando 6 gérmenes con FilmArray. Entonces surge una gran pregunta en la era de Malditov y de FilmArray. ¿Cuál tiene mejor performance? Hay que usar uno, hay que usar otro, hay que usar los combinados. Y esto es lo que se pregunta Fiori en Italia. Analiza 1.384 episodios de bacteremia y el uso combinado de ambos equipos lleva a la detección del 97,7%. En las monomicrobianas, Malditov identificaba 82 y FilmArray incrementaba un 15%, pero lo importante es que en las polimicrobianas, Malditov identificaba solo al 56% y FilmArray identificaba al 94%. Entonces Fiori se plantea un protocolo de uso combinado de FilmArray y Malditov y dice: primero le hago coloración de Gram al frasco, si veo un solo germen le hago Malditov, si me lo identifica el Malditov está todo ok, si no me lo identifica hago FilmArray, pero si veo más de un germen, de entrada hago FilmArray. Y esto es lo que estamos haciendo hoy en el Hospital Naval. Entonces, FilmArray versus Malditov, antagonismo o sinergia. Desde mi punto de vista personal, claramente sinergia, porque con Malditov puedo detectar especies de Staphylococcus negativos, lo que es importante cuando tengo más de un hemocultivo positivo con Staphylococcus negativos, para ver si se tratan o no de la misma especie, para detectar gérmenes muy infrecuentes que no están en la base de datos, pero además FilmArray me detecta mecanismos de resistencia críticos, los 3 mecanismos de resistencia más críticos probablemente. Incrementa la detección de bacteremia polimicrobiana y además puedo usarlo con paneles respiratorios, meningios o gastrointestinales con muestra directa. Hay una clara sinergia. Este es el trabajo que estamos presentando en el ECMID de Madrid con el Hospital Naval, donde analizamos 106 episodios de bacteremia, 33% polimicrobianos, con gérmenes relevantes, cuando nuestra media histórica de las polimicrobianas estaba en el 9%. La mediana edad de nuestros pacientes es de 72 años. Esto es importante aclarar, muchos de ellos tienen infecciones intraabdominales, pie diabético, úlceras por decúbito, lo que puede explicar este alto porcentaje de bacteremias polimicrobianas. Usamos el sistema Bactaler y usamos la identificación y sensibilidad con Vitek 2 como comparativo. La detección global fue el 89,6%.
100% de detección de KPC, 100% de sensibilidad para meticilina o resistencia con un solo falso positivo. Y lo más importante, 40,5% de cambios terapéuticos. Comunicado inmediatamente el resultado al infectólogo. Acá pueden ver en cambio la performance germen por germen. Y nada nuevo con respecto a la literatura, espectacular. Entonces, la detección de los gérmenes que están incluidos en la base de datos fue del 95,4%, realmente coincidiendo con la literatura. Y los gérmenes que no detectamos, como ustedes pueden ver, son bacilos gram negativos que se aíslan con poca frecuencia en bacteremias. Sí hubo un caso de Cryptococcus neoforma que no está en la base de datos y en pacientes con HIV hay que contemplar esta posibilidad. Nuevamente insisto en lo relevante, 40% de cambios terapéuticos, que significó nada menos y nada más que, por ejemplo, la adición de un antifúngico útil o principalmente la adición de carbapenemes más politin, porque detectábamos cepas con KPC. Y en cuanto a la supresión, lo más importante, lo más relevante fue suprimir vancomicina, o porque se trataba de un contaminante o porque era un Staphylococcus metisensible. Y esto tiene un impacto a nivel de el riñón, menor daño renal, menor presión de selección de cepas de enterococos resistentes y también de estafilococos con sensibilidad disminuida, y también cuando se usa la droga original de vancomicina, menores costos. Esta es otra situación que hemos tenido, FilmArray positivo y hemocultivo negativo, con gérmenes parecidos a los que documenta McBain en su trabajo. Y entonces aquí uno se plantea si estamos en presencia de un falso positivo del FilmArray o si estamos en presencia de un falso negativo del hemocultivo. Hay que recordar que las candidiasis diseminadas cursan tan solo con 50% de hemocultivos positivos. Las sepsis cursan solo con 58 a 40% de hemocultivos positivos. ¿Cuál está equivocado? También puede ocurrir que sea DNA de gérmenes muertos o DNA liberados de un foco infeccioso y no hay bacteremia. O puede ocurrir, como en los casos que les mostré previamente, que un microorganismo esté enmascarando a los otros. Sea porque es una cepa muy mucosa que tapa a las colonias del resto o porque produce bacteriocidas. El problema es que no hay buen estándar para definir claramente esta situación. Entonces la decisión terapéutica va a depender de los factores de riesgo de la enfermedad de base y del foco del paciente. Y hablando del paciente, que es el punto de partida para la diagnostic stewardship y antimicrobial stewardship, lo primero, lo más importante, la evaluación clínica del paciente. A partir de aquí elegiremos el mejor test en el mejor momento, en el momento más oportuno, ordenado lo más rápidamente posible. Empezaremos el tratamiento empírico en base a la resistencia local y a los factores de riesgo del paciente. Este análisis se realizará por el laboratorio lo más rápidamente posible y se comunicará inmediatamente para que ingrese a un programa de antimicrobial stewardship, donde se hará una correcta interpretación y se elegirá el antibiótico óptimo. De esta manera le estamos dando al médico responsable las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento. El Diagnostic Stewardship entonces se va a centrar en tres grandes puntos: en el test ordenado rápidamente, en el test realizado rápidamente y en el test comunicado inmediatamente. Esto es lo que le va a llevar a optimizar las ventajas de FilmArray. Este es un metaanálisis de 16 estudios publicados en el 2016, donde el tiempo para terapia dirigida era significativamente reducido por la comunicación directa. No nos olvidemos de
hablar con el médico porque el intercambio de información beneficia al paciente y este metaanálisis lo demuestra, más técnicas moleculares o incluso métodos fenotípicos. Pero también este metaanálisis demuestra una reducción en la dosis diaria definida entre un 20 o 60% y en la mortalidad con técnicas moleculares. Esta es la evidencia que hoy existe. Conclusiones. Realmente estamos en presencia de un nuevo paradigma en el diagnóstico microbiológico, con un alto rendimiento para los microorganismos que más frecuentemente se asocian con bacteremia o con sepsis, con un incremento en la detección de bacteriemias polimicrobianas, con menor tiempo para la optimización de terapia antimicrobiana hacia el escalamiento o desescalamiento, para menor tiempo de tratamiento innecesario de los contaminantes, con lo que esto significa con respecto a la vancomicina, con disminución de costos de antimicrobianos, sobre todo cuando hablamos de vancomicina original. Todos estos beneficios, sin duda, los vamos a conseguir cuando integremos la automatización, cuando integremos el FilmArray, que es el jugador clave en este esquema, junto con Bytecloud, por ejemplo, para tener SIM en el día, junto con Bactaler, junto con Malvitov, a un sistema de LIS que permita sacar estadísticas confiables y que permita que el médico en su sala pueda ver los resultados en tiempo real y en forma inmediata e incluso con mensajes de alerta de urgencia. Por supuesto, todo esto integrado con un recurso humano bien formado, actualizado y que entienda la necesidad del resultado y de la comunicación rápida, todo integrado en un programa de antimicrobial stewardship. Creo que estamos en hora, así que con esta hermosa imagen del reloj astronómico de Praga, una ciudad que amo, vamos a terminar esta charla y voy a quedar a disposición de ustedes para las preguntas o discusiones u opiniones que serán muy bienvenidas. Muchas gracias por su atención y por haberse adherido a esta Webex. Gracias, profesor. Los invito a las personas que están en línea a que nos manden sus preguntas a través del chat. Ya han llegado algunas. Básicamente, muchísimas gracias, muy completa, muy explicativa. Profesor, un poco quiero que me piden que refuerce en su caso de su hospital, en su práctica actual, desde el punto de vista de los clínicos, ¿cuál fue el mayor valor en la población del hospital cuando implementó FilmArray, el panel de BCID, en cuanto a sus decisiones? Bueno, acorde a nuestra población, sin ninguna duda, la mayor utilidad estuvo con los pacientes que presentaban shock séptico y, como mostré en el trabajo que estamos llevando a la ECMID de Madrid, desde el punto de el desescalamiento, lo más importante fue suprimir vancomicina. En tanto que desde el punto de vista del escalamiento, de pasar a una terapia de mayor espectro, fue el agregado de carbapenemes en infusión prolongada, dosis máxima, con tratamiento combinado con coritina en dosis de carga, o bien el agregado de antifúngicos. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de María José Olivo López que dice: ¿qué criterios de laboratorio se requieren para implementar el FilmArray? ¿Qué nos puede aconsejar usted? Yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una es cómo implementarlo, cómo introducirlo en el laboratorio, y dos, cómo usarlo una vez que ya lo tenemos. Un poco con respecto a la segunda situación, cuando ya lo tenemos, creo que el protocolo o algoritmo que hemos establecido en Argentina para hacer un uso razonable de este equipo es adecuado, es decir, pacientes con shock séptico, neutropénico febril, bacilos gram negativos, levaduras o
con criterio siempre médico los pocos gran positivos. Ahora, con respecto a empezar con FilmArray, realmente en nuestra experiencia fue un cambio notable en el manejo de los pacientes, y para plantear poner este equipo en un hospital hay que presentar la evidencia a las autoridades del hospital, toda la evidencia que hoy mostré en cuanto a costos-beneficios, pero también en cuanto a cambios terapéuticos. Hay distintos grupos, los administradores siempre van a buscar la evidencia del costo-beneficio. Creo que hoy existen varios trabajos que avalan a FilmArray desde este punto de vista, como lo hemos venido viendo a lo largo de la charla. Y por otra parte, desde el punto de vista del cambio terapéutico, realmente es indudable hoy su impacto. Y aquellas personas que lo han podido utilizar o que han podido asistir a un hospital donde se usa este equipo, lo pueden ver in situ todos los días, a cada momento, como cambia terapéutica. Okay. Siempre y cuando este resultado sea comunicado inmediatamente. Frente a lo que usted acaba de decir del resultado inmediatamente, quiero complementar un poquito la respuesta para María José en cuanto a criterios de laboratorio. Básicamente lo que nosotros recomendamos es, obviamente, la muestra es un hemocultivo positivo, y lo que mejor se recomienda es tener accesibilidad al sistema. Sabemos que en muchos países de América Latina no tenemos microbiología 24 horas, 7 días a la semana, pero la idea de tener FilmArray implementado es tenerlo a disposición médica para sus casos de manera inmediata. Entonces, tener un FilmArray implica hacer un poco de gestión de cambio a nivel institucional, para que toda vez tengan un hemocultivo positivo, puedan correr una prueba, dar ese resultado y que haya una respuesta inmediata. Eso es, digamos, como un criterio típico en el manejo del test. Estoy viendo otra pregunta que también tiene que ver un poco con el laboratorio. Antes de irnos un poquito a lo más clínico, buenas tardes de María Cristina. ¿Qué medidas de bioseguridad se deben implementar y sitios para realizar la técnica? Los criterios o las precauciones de bioseguridad son las mismas que para el manejo de un hemocultivo común, nada más. No requiere 3 habitaciones separadas, ni mucho menos. De hecho, este equipo fue diseñado para determinar o hacer biología molecular en la lucha contra el bioterrorismo en tiendas de campaña de las Fuerzas Armadas Americanas, así que realmente no requiere desde ese punto de vista ningún tipo de infraestructura demasiado especial. Solo requiere las recomendaciones habituales para los hemocultivos que se trabajen bajo el flujo de bioseguridad, nada más, como cualquier hemocultivo. Hay otra pregunta que estoy viendo escrita que me interesa contestar. ¿Cuándo hacer FilmArray? ¿Cuándo pensar una bacteremia polimicrobiana? Yo creo que a nosotros en lo personal o frente a nuestra población nos ha cambiado un poco la visión, porque igual que la publicación de Timbrook, por ejemplo el caso de la meningitis que les mostraba asociada a Shan, se esperaba una bacteremia monomicrobiana, y sin embargo, igual que lo que publica Timbrook, se termina documentando bacteremia polimicrobiana. Es decir que estoy totalmente seguro en presencia de una metodología que va a cambiar muchos paradigmas, y es difícil prever si realmente se va a tener una bacteremia mono o polimicrobiana. Es cierto que hay focos que claramente originan bacteremia polimicrobiana. El foco pélvico, el foco intraabdominal, las infecciones necrotizantes de piel y partes blandas, pero muchas veces, como en esta meningitis asociada a Shan, uno se lleva grandes sorpresas y en vez de tener un germen, tiene 2. Por eso yo creo que realmente, como decía en una de las diapositivas, el impacto clínico que se logra con el approach sindrómico, con una PCR múltiple, es mucho mayor que buscando un target.
Ok, hay una pregunta que a mí me interesa también resolver porque me la están mandando, sí creo que de República Dominicana, me parece que es esta. Dice que no pocas veces, es decir, muchas veces, les solicitan el estudio de FilmArray en botellas de hemocultivo que no han salido positivo. Quisiera saber si ha tenido experiencia en estas circunstancias. No, no, y por ahora la indicación y la validación de la FDA está para hemocultivos positivos. Es decir, el FilmArray trabaja sobre un inóculo determinado. Si uno tiene un hemocultivo negativo, tal vez tenga gérmenes porque hay unos casos excepcionales que por producción baja de dióxido de carbono los equipos automatizados no detectan. Pero posiblemente estemos hablando en esos casos de inóculos bajos. Mi recomendación por ahora es seguir las indicaciones del fabricante, claramente, seguir las validaciones de la FDA y trabajar sobre hemocultivos positivos. Pero por supuesto hay realmente un gran campo, un enorme campo para investigar con este equipo. No tiene techo en cuanto al provecho que se le puede sacar. No entiendo esta pregunta. Ok, para reforzar el doctor, perdón que lo estaba escribiendo en Antofagasta a este respecto, podemos enviar unos asesores, pero lo que dice el profesor es muy cierto. No se recomienda, no está validado, por algunas razones también desde el punto de vista de lentos precedores. O sea, de plano lo que está avalado es cuando el hemocultivo pita positivo. Algunas personas, pensando que pueden captar algo en menor tiempo posible, pueden llegar a incurrir en estas prácticas que lo único que hacen es bajar la sensibilidad del test y poner en riesgo la capacidad de detección, por ejemplo, de polimicrobianos. Puede que de golpe detecte algo, pero si hay un lento crecedor o si están en poca capacidad de detección, no está validado. Yo sé que es un indeseable, incluso nos piden muestra directa muy a menudo. Seguimos trabajando en ello, pero actualmente, de verdad, reforzamos este mensaje, es a partir de hemocultivo positivo. Ya de plano estamos recortando 24-42 horas un reporte, pero con una sensibilidad y especificidad por encima del 95%, y esto es lo que hace que los clínicos puedan realmente tener una certeza de un resultado como este de FilmArray. ¿Qué más? Sí. Denme un segundo. ¿Sí? Sí, ¿Quieres agregar algo a eso? totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, y además le agregaría algo. Cuando hagan el FilmArray de un hemocultivo negativo, la gran mayoría, la vasta mayoría, no puedo dar un número, pero seguramente va a ser por arriba del 98%, va a dar negativo. Y entonces esto va a ser un costo también difícil de sostener, de justificar. Ok. Además de no estar validado y de no estar recomendado, la cantidad de falsos negativos va a ser muy alta y eso puede ser un poco desmoralizador y, vuelvo a insistir, llevar a costos insostenibles. Por ahora al menos, ¿no? Sí. Están preguntando acerca de qué pasa con otros genes de resistencia. Bueno, por ahora son los genes que están incluidos en el panel, ¿no? Yo sé que FilmArray, BioFire están estudiando la inclusión de otros genes, pero por ahora es lo que se cuenta. Sí, yo creo que entiendo la necesidad de, por ejemplo, incluir genes de beta-lactamasa de espectro extendido, que seguramente hacia allí apunta la pregunta. Pero por ahora son los genes que están incluidos en el panel. Okay. Un segundo, profesor. Alguien está preguntando sobre si el costo-beneficio es únicamente en cambios terapéuticos o estancias hospitalarias. Y en cuestión del costo de las pruebas FilmArray Magitox, no, es como una... No entiendo esta pregunta de la doctora María Rosario Vázquez, si nos puede aclarar un poquito cuál sería su inquietud.
Y Bueno, en cuanto a los trabajos que están publicados de farmacoeconomía, que no son fáciles de realizar, hasta ahora, como ustedes pudieron ver en la evidencia que mostré, los mayores beneficios que se obtuvieron fueron en el tema de los antibióticos, en la reducción del uso de vancomicina, por ejemplo, por los contaminantes o por los Staphylococcus metisensibles. Pero con respecto al tiempo de internación, por ejemplo, el trabajo de McBain no demuestra menor tiempo de internación. okay. Y aquí hay una última pregunta que viene de Colombia. Profesor, si ustedes han tenido experiencia en Argentina sobre esto, ya que tienen ambas plataformas. El uso de espectrometría de masa o Vitek Mass Spec en todos los hemocultivos con gram negativos igualmente puede ocultar polimicrobianos y no alertar sobre genes de resistencia. ¿En los estudios realizados en Argentina tienen alguna evidencia de esto? Es cierto, la observación es muy pertinente. Como decíamos, si yo veo un bacilo gram negativo, por ejemplo, en el caso que mencioné de la Klebsiella pneumoniae, si yo me hubiera confiado en el gram, veía solamente un bacilo gram negativo, lo repliqué, veía solo la Klebsiella. Si hubiera seguido la microbiología convencional, obviamente no hubiera detectado a la Pseudomonas aeruginosa, que sí me lo permitió hacer con FilmArray. Esto es muy importante. ¿Qué pasa con Malditov? Y aquí creo que los resultados de Fiori en Italia son muy claros. La sensibilidad de Malditov para detectar polimicrobianas es significativamente menor que la de FilmArray. Okay. Y una pregunta, ya creo que para terminar y cerrar, que viene de Brasil. Que muchas gracias por su presentación del doctor Marco Everisto. Él dice Bueno, que aprovecho para mandarle un gran abrazo. si en su trabajo fue posible conseguir un valor económico con el descalonamiento de la vancomicina o estimado. Es una muy buena pregunta y desgraciadamente en mi hospital se usa vancomicina genérica que tiene un costo muy bajo. Entonces, en mi hospital, en nuestra realidad, no fue posible demostrar un beneficio en cuanto al costo de la vancomicina, debido, insisto, a que se está usando la genérica, que, debo reconocer, no es la ideal. Si hay un genérico con problemas, es la vancomicina, pero desgraciadamente es la realidad de mi hospital. Okay. Bueno, profesor Zuluaga, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron. Yo pienso que fue súper completa. Gracias por compartir su experiencia. Ya estamos viendo que en América Latina sí podemos tener este tipo de impactos. Para los que tienen preguntas, dudas o que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de los landing page que estamos mostrando en este momento. Ay, disculpen. Si tienen todavía dudas que quieran que les mandemos al doctor Rolando, o le pueden comunicar directo. Y de una vez los invito para que guarden el Día Mundial de la Meningitis, 24 de abril, donde tendremos una nueva conferencia también de mucho interés en nuestro medio. Muchísimas gracias a todos y damos por terminada esta sesión. Muchas gracias y un gran abrazo para todos. Gracias, profesor.